buenos días, amados amigos y hermanos presentes y los que están a través de internet. Que las bendiciones de Cristo, el ángel del pacto, sean sobre todos ustedes y sobre mí también. Y en esta ocasión nos abre las Escrituras y nos abre un entendimiento para comprender su palabra y servirle con todo nuestro corazón. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Es una bendición grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. Para lo cual quiero leer en Josué capítulo 24, verso 13 en adelante. Dice Josué capítulo 24, verso 13 en adelante, dice: y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado, y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó delante de nosotros a todos los pueblos, y el amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Entonces Josué dijo al pueblo: no podéis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal, y os consumirá después que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué: no, sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo: vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirles. De que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron: testigos somos. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Jehová Dios de Israel. Y el pueblo respondió:
a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y le dio estatutos y leyes en Siquem. Que Dios bendiga nuestras almas y nos llene en esta ocasión de grandes bendiciones con su palabra revelada. Nuestro tema es sirviéndole a Dios en tiempo presente. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Servir a Dios es la bendición y privilegio más grande que una persona puede tener. Para servir a Dios hay un orden divino. La persona no puede servir a Dios conforme a sus propias ideas, sino conforme a la voluntad de Dios que ya Él ha establecido para la edad o dispensación en que la persona está viviendo. Ahora, a través de la historia bíblica encontramos a muchas personas que han servido a Dios, como Adán, Abel, Set, Enoc, Noé y otros más también. También Abraham, Isaac, Jacob, José, los patriarcas también, y Moisés, los jueces, los profetas también, y Jesús en toda su plenitud, y ofreció a Dios un servicio perfecto. Luego los apóstoles con el pueblo escogido de su tiempo, y cada ángel mensajero con el grupo de hijos de Dios en el cuerpo místico de Cristo. Y para este tiempo final, pues los escogidos del tiempo final, conforme al programa divino. Ahora, para servir a Dios, la persona tiene que estar sirviéndole en tiempo presente, en la edad que le corresponde vivir, y teniendo el mensaje y el mensajero que corresponde para ese tiempo. El mensaje viene por medio del mensajero que Dios envía para ese tiempo. Ahora, toda persona en su alma desea servir a Dios, pero no comprende que tiene que ser conforme a lo establecido por Dios para cada edad y para cada dispensación. Encontramos en el Antiguo Testamento todo el reflejo de lo que sería el Nuevo Testamento y cómo se serviría a Dios en el Nuevo Testamento. Todo eso está reflejado en el Antiguo Testamento. Ahora, a través de la Escritura, encontramos que siempre ha habido un pueblo que ha servido a Dios y ha tenido sus mensajeros en cada tiempo. Veamos en el Éxodo capítulo 3, versos 1
verso 1 en adelante, donde nos habla de la experiencia que Moisés tuvo cuando se encontró con Dios en el Sinaí. Dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta gran visión, porque causa la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del pereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando haya sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Y ahora Dios promete a Moisés que lo va a usar para sacar de Egipto a su pueblo, y que lo va a traer con el pueblo al monte Sinaí, y ahí van a servir a Dios. Por eso, cuando Dios envió a Moisés para sacar al pueblo, le dice que le diga a Faraón que deje ir a su pueblo, al pueblo de Israel, para que le sirvan en el desierto. Ahora encontramos a Moisés recibiendo toda esa revelación de parte de Dios. Por lo tanto, Moisés iba a llevar a cabo una labor de profeta, una labor profética, consciente de que él era el enviado, de que Dios estaba con él y de que Dios iba a cumplir todo lo que él le había dicho que iba a cumplir, porque eso era lo que estaba prometido para Dios llevar a cabo en ese tiempo. Ahora, en el capítulo 4 del Éxodo, vean lo que Dios le dice a Moisés, capítulo 4, verso 14 en adelante, te dice: entonces Jehová, un poquito antes, capítulo 4, verso 10, entonces dijo Moisés a Jehová: ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque yo soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová?
ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo, ay, Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien, y aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Así se fue Moisés, y volviendo a su suegro Jetro, le dijo, iré ahora y veré a mis hermanos que están en Egipto, para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés, ve en paz. Dijo también Jehová a Moisés en Madián, ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces Moisés tomó a su mujer y sus hijos, y los puso sobre un asno, y volvió a tierra de Egipto, y tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar tu hijo, tu primogénito. Aquí podemos ver cómo Dios le dice a Moisés que le diga a Faraón, Israel es mi hijo, mi primogénito. Y le dice, deja ir a mi hijo para que me sirva. O sea, a Israel. Israel como nación es la nación, hijo primogénito de Dios. Es el pueblo primogénito de Dios como nación. Y todo primogénito de Dios está llamado a servir a Dios. Y ahora Dios le había dicho a Moisés que luego que sacara al pueblo, lo traería a ese monte, al monte Sinaí, y allí el pueblo serviría a Dios. Ahora, el monte Sinaí es figura del monte de Sión, la iglesia del Señor Jesucristo. Así es que vayan viendo cómo cuando Dios liberta a su pueblo Israel, luego lo lleva al monte Sinaí para que le sirva. Y ahí es donde recibe la palabra de parte de Dios, las leyes y ordenanzas divinas. Y es en el monte de Sión, la iglesia de Jesucristo, la Jerusalén celestial, donde Dios lleva a sus hijos que él liberta y los coloca en el monte de Sión, que es su iglesia, para que le sirvan y para que ahí reciban su palabra, escuchen su voz y sean enseñados en todo el camino de Dios, para que sirvan correctamente a Dios. Ahora encontramos que hay otro lugar donde se sirve a Dios, y es en el templo, el tabernáculo, y ahí sirven los sacerdotes. Así como ocurría en el Antiguo Testamento, ocurre en el Nuevo Testamento. Dios
En el Antiguo Testamento trajo el juicio divino sobre todos los primogénitos en Egipto, pero los primogénitos del pueblo hebreo fueron librados de la muerte porque tenían la sangre del Cordero Pascual aplicada en las puertas de sus hogares, en el dintel y en todo el marco de la puerta, los postes y el dintel, o sea, los dos, el marco con la parte de arriba también. Ahí estaba la sangre del cordero aplicada y dentro estaba el cordero asado en fuego y estaba siendo comido por los hebreos que se encontraban cada uno en su hogar. Durante toda esa noche los hebreos estaban dentro de sus hogares porque no se podía estar fuera, y mucho menos los primogénitos. Todos tenían que estar dentro comiendo la Pascua, el Cordero Pascual. Y eso es figura en el Nuevo Testamento de todos los hijos e hijas de Dios, los escogidos de Dios, los hijos del Israel celestial, que son libertados por Cristo y colocados dentro de la casa de Dios, que es la iglesia del Señor Jesucristo, en donde cada persona, cada escogido en su edad permanece dentro de la casa de Dios, dentro de la iglesia de Jesucristo, comiendo la carne del Hijo del Hombre. Cristo dijo: el que no coma mi carne y beba mi sangre no tiene vida permaneciente en sí. Por lo tanto, dentro de la casa de Dios están los escogidos de Dios, de edad en edad, con el siervo fiel y prudente de cada edad, el cual le da la palabra de Dios a los escogidos de Dios en su edad. Y en esa casa es la única casa que está aplicada la sangre del Cordero de Dios en los postes y el dintel de esa casa, o sea, en el marco de esa casa. Y la puerta de esa casa es Cristo, porque Cristo es la puerta. Por lo tanto, en la puerta está la sangre de la Pascua del Cordero Pascual, y por consiguiente todos los que están dentro de esa casa están a salvo. Y dentro de esa casa están los primogénitos de Dios, escritos en el cielo en el libro de la vida del Cordero, como nos dice San Pablo en Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, verso 21 en adelante, cuando nos habla del monte Sinaí, o 18 en adelante, dice: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar. O sea, no nos hemos acercado al monte Sinaí. Ya el monte Sinaí tuvo su tiempo y ahora hay otro monte. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. Vean, así estaba el monte Sinaí cuando Dios descendió sobre el Sinaí, porque no podía soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocara el monte, será apedreada o pasada por dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor
que la deben. Ahora vean cómo nos hemos acercado al monte de Dios, a la Jerusalén celestial, al monte del Sion, que es la iglesia del Señor Jesucristo, para servir a Dios en ese monte, como el pueblo hebreo fue llevado al monte Sinaí, para servir a Dios en ese monte, en donde recibió la ley de Dios. Y ahora, ¿dónde recibimos la ley divina? En el monte de Sion, la iglesia del Señor Jesucristo. Y hemos sido llamados y colocados en ese monte, que es la iglesia de Jesucristo, para servir a Dios con toda nuestra alma y escuchar su voz, su palabra, para así servir a Dios conforme a la voluntad perfecta de Dios. Ahora veamos lo que sucedió con los primogénitos que fueron librados de la muerte en Egipto. Números capítulo 3, versos 5 al 13 dice: y Jehová habló a Moisés diciendo: haz que se acerque la tribu de Leví y hazla estar delante del sacerdote Aarón para que le sirvan. Ahora, la tribu de Leví es dada a Aarón, el sumo sacerdote, para que le sirva a Aarón. Y Aarón tipifica a Cristo, porque Aarón es el sacerdote del tabernáculo terrenal y Cristo es el sumo sacerdote del templo o tabernáculo celestial. Y Cristo es sacerdote según el orden no de Aarón y no de Melquisedec. Y se desempeñen el encargo de él. Y el encargo de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión para servir en el ministerio del tabernáculo. Y ahora es dada la tribu de Leví, Aarón, para que sirva en el tabernáculo. Y guarden todos los utensilios del tabernáculo de reunión y todo lo encargado a ellos por los hijos de Israel, y ministren en el servicio del tabernáculo. Y darás los levitas a Aarón y a sus hijos, y y darás los levitas a Aarón y a sus hijos, le son enteramente dados de entre los hijos de Israel. Y constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio, y el extraño que se acercare morirá. Habló además Jehová a Moisés diciendo: he aquí, yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos, los primeros nacidos entre los hijos de Israel. Serán pues míos los levitas, porque mío es todo primogénito desde el día en que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto. Santifiqué para mí a todos los primogénitos en Israel, así de hombres como de animales. Míos serán, yo Jehová. Aquí podemos ver que en lugar de todos los primogénitos, los cuales le pertenecen a Dios, de todas las tribus de los hijos de Israel, ahora en lugar de ellos son dados los levitas a Aarón. Por tanto, los levitas ocupan el lugar de los primogénitos. Y de todos los levitas,
Los de la posición más importante son los de Coat, porque de esa familia es que viene el sumo sacerdote, de esa familia es que vino también Moisés y Aarón, y esos son los únicos que podrían cargar el arca del pacto. Ahora ven, aquí en el mismo capítulo 3, versos 27 en adelante, dice: de Coat era la familia de los amramitas. Recuerde que Amram es el padre de Moisés. Por lo tanto, de esa línea es que vienen los que trabajarían en la parte más importante. De ahí viene el sumo sacerdote, que es el que ministra en el lugar santísimo, y de ahí, de esa descendencia, vienen los que desmontarían el lugar santísimo, el arca del pacto, y lo cubrirían con el velo que está en la puerta de entrada al lugar santísimo, y serían ellos también los que cargarían el arca. Ninguna otra persona de los demás levitas, ninguno de los demás podían llevar a cabo esa labor. Tenían que ser descendientes de Coat. De Coat era la familia de los amramitas, la familia de los isaritas, la familia de los hebronitas y la familia de los usietas. Estas son las familias coatitas. El número de todos los varones de un mes arriba era 8.600 que tenían la guarda del templo, del santuario. La familia de los hijos de Coat acamparán al lado del tabernáculo al sur, y el jefe del linaje de las familias de Coat, Elisafán, hijo de Uziel. A cargo de ellos estarán el arca, la mesa, el candelero, los altares, los utensilios, el santuario con que ministran y el velo con todo su servicio. Tenía que ver también con el candelero, candelabro y todas estas cosas del santuario. Y el principal de los jefes de los levitas será Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, jefe de los que tienen la guarda del santuario. Ahora podemos ver que a los levitas le toca una parte muy importante en el programa de Dios allá en medio del pueblo hebreo y en el tabernáculo que fue establecido por Dios a través de Moisés. Y ahora, por cuanto todos los primogénitos pertenecen a Dios, en lugar de los primogénitos están los levitas. Por lo tanto, todos los primogénitos están representados en los levitas. Y por consiguiente, los primogénitos representados en los levitas tienen el misterio del tabernáculo. Ahora, todo esto está reflejando a todos los primogénitos escritos en el cielo en el libro de la vida del Cordero, que vendrán a formar la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora, en los primogénitos de la iglesia del Señor Jesucristo encontramos el sacerdocio según el orden de Melquisedec, con Cristo como el sumo sacerdote de ese orden celestial, y
todos los miembros de la Iglesia del Señor Jesucristo como sacerdotes de ese templo. Veamos en Apocalipsis capítulo 1, versos 5 en adelante, dice: y de Jesucristo, el testigo fiel y el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, Él con su sangre nos ha limpiado de todo pecado y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Y todo esto para servir a Dios. Servir a Dios en tiempo presente. Cada redimido por la sangre de Cristo en el tiempo que le toca vivir en la tierra está colocado en la iglesia de Jesucristo, que es el templo espiritual de Jesucristo, para servir a Dios con toda su alma. En Apocalipsis capítulo 5 también, verso 9 en adelante, dice: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Aquí también encontramos que hemos sido hechos reyes y sacerdotes porque Cristo con su sangre nos ha limpiado de todo pecado. Y ahora ven que aquellos que fueron librados en el Antiguo Testamento, allá en el tiempo del Éxodo, fueron librados de la muerte. Aquellos primogénitos estaban bajo la sangre del Cordero Pascual, porque la sangre del Cordero Pascual estaba sobre la puerta, en el interior de los postes de la puerta de sus hogares. La protección que ellos tuvieron fue la sangre del Cordero Pascual, y estaban comiendo la carne del Cordero Pascual en sus hogares. Ahora en el capítulo 20 de Apocalipsis, verso 4 al 6 dice: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él 1000 años. Y ahora podemos ver que todas las personas redimidas por la sangre de Cristo, las cuales son colocadas en el templo espiritual de Cristo, que es su iglesia, han sido colocadas ahí como sacerdotes de Cristo y como reyes para servir a Dios en tiempo presente, cada uno en el tiempo que le toca vivir. Y veamos lo que nos dice San Pedro en cuanto al servicio que se lleva a cabo en la casa de Dios, que es la iglesia de Jesucristo. Primero de Pedro, capítulo 2, verso 4 en adelante dice: acercándoos a Él, piedra viva, desechado ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa,
vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y ahora, así como los sacerdotes en el Antiguo Testamento ofrecían los sacrificios a Dios en el tabernáculo que construyó Moisés y luego en el que construyó el rey Salomón, el templo que construyó el rey Salomón, vean ahí, ellos hacían el ministerio y ofrecían a Dios esos sacrificios. Y ahora, en el templo del Nuevo Testamento, que es de la iglesia del Señor Jesucristo, los sacerdotes son los redimidos por la sangre de Cristo. Y el sumo sacerdote es Jesucristo, nuestro Salvador. Ahora, ofrecemos a Dios sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo, el sumo sacerdote. Porque es Jesucristo el que intercede por nosotros y el que ofrece a Dios todo lo que nosotros ofrecemos para Dios, pero lo hacemos a través de Jesucristo. Y ahora veamos lo que dice el verso 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, porque pertenecemos al real sacerdocio celestial, que es el sacerdocio de Melquisedec. Del orden de Melquisedec, nosotros somos sacerdotes. Y Cristo es del orden de Melquisedec, el sumo sacerdote del templo celestial. Él es el Melquisedec que le apareció a Abraham en el capítulo 14 del Génesis y le dio pan y vino. Ahora, siendo que somos sacerdotes de un sacerdocio real celestial, estamos colocados en la iglesia de Jesucristo, que es el templo espiritual, para ofrecer sacrificios espirituales a Dios. Cuando nos reunimos para adorar a Dios, cantar, orar y ofrecer alabanzas a Dios, estamos ministrando como sacerdotes a través de Jesucristo, presentando a Cristo todo para ser ofrecido a Dios. Y así estamos ministrando en el templo espiritual de Jesucristo. Y así estamos sirviendo a Dios en tiempo presente. Y también toda labor que llevamos a cabo en la obra de Cristo es un servicio a Dios a través de Jesucristo. Estamos sirviendo a Dios, ministrando a Dios como sacerdotes del templo espiritual de Jesucristo. Y somos sacerdotes del templo celestial, del orden de Melquisedec. Todo lo que Jesucristo es, lo somos también nosotros. Y a todo lo que Jesucristo es heredero, somos también nosotros coherederos con Él. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y ahora tenemos una comisión divina, y es de anunciar las virtudes de Jesucristo, el cual nos llevó de las tinieblas a su luz admirable. Nos sacó del Egipto espiritual, del reino de las tinieblas, del reino del maligno, nos sacó del reino de la quinta dimensión y nos colocó Cristo en su reino, el reino de luz. Nos ha colocado en su reino y por consiguiente nos ha colocado en la sexta dimensión.
Ahí hemos obtenido el nacimiento celestial y hemos obtenido un cuerpo angelical. Hemos recibido el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, y somos una nueva criatura. Y permanecemos en su templo, su iglesia, sirviéndole con toda nuestra alma, todos los días de nuestra vida, en tiempo presente. No diciendo, yo serví a Dios en otro tiempo, o yo voy a servir a Dios en el futuro, sino diciendo, yo y mi casa serviremos a Dios en tiempo presente. Como dijo Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y ahora, sirviendo a Dios en tiempo presente, permanecemos todos los días de nuestra vida en su casa, su iglesia, la iglesia del Señor Jesucristo. Y ahora podemos ver cuál es el templo o tabernáculo en el Nuevo Testamento. El tabernáculo que construyó Moisés y el templo que construyó Salomón, ahora en el Nuevo Testamento es la iglesia del Señor Jesucristo. Y ahora, en esta casa, con gozo, servimos a nuestro Dios. Por eso cantamos con gozo y expresamos a Dios nuestro gozo al servirle, y le glorificamos, le alabamos y le expresamos nuestro agradecimiento a Él por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Y ahora somos hijos agradecidos a nuestro Padre Celestial por lo que Él ha hecho por nosotros. Vean, en Hebreos capítulo 3, versos 5 al 6, dice San Pablo, y Moisés de la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Y ahora Cristo ha sido colocado sobre su casa, y su casa somos nosotros. Toda la iglesia de Jesucristo, compuesta por los primogénitos de Dios, es la casa de Dios. Y sobre esa casa, Cristo es la cabeza. Él es el Señor de esa casa y es el sumo sacerdote de esa casa también. Por lo tanto, nuestro amado Señor Jesucristo es la persona principal en la casa de Dios, en la iglesia del Señor Jesucristo. Y Él es la persona principal en el cielo. Él se ha sentado en el trono de Dios, a la diestra del poder de Dios. Por lo tanto, todo el poder de Dios es manifestado por medio de Jesucristo. Todo poder es manifestado en el cielo y en la tierra, dijo Cristo luego de resucitado en el Evangelio según San Mateo, capítulo 28. Por lo tanto, todo el poder de Dios es manifestado por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Ahora, Cristo ha estado obrando en el cielo y también en la tierra. En el cielo, Él, como sumo sacerdote, ha estado y está todavía en el trono de intercesión, intercediendo por cada persona que tiene su nombre escrito en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, para llamar a esas personas cuando aparecen en este planeta Tierra y colocarlos donde, en su iglesia. Cristo intercede por esas personas y los limpia de todo pecado. Ahora, Cristo no puede
salir del trono de intercesión en el cielo hasta que no haya entrado al cuerpo mixto de Cristo, o sea, la iglesia de Jesucristo, hasta el último de los que tiene sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero. Esas personas que tienen sus nombres escritos allí en el libro de la vida del Cordero son los primogénitos de Dios del cielo. Por lo tanto, son el Israel celestial. Y por consiguiente son los primogénitos que tienen el ministerio en el templo de Dios en el Nuevo Testamento. Y en ellos también es manifestado todo lo que fue representado en la tribu de Leví, siendo la tribu que tenía el ministerio. Y ahora, en los escritos de Dios, escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, encontramos tanto la bendición de Leví como la bendición de los primogénitos, porque todos los primogénitos pertenecen a Dios. Por tanto, estos primogénitos escritos en el cielo son los hijos e hijas de Dios. Por lo tanto, esos son los que la sangre, y con la sangre de Jesucristo serían redimidos y serían librados de la segunda muerte. Serían librados de la muerte espiritual y de la muerte física, que es el lago de fuego. Ahora, la muerte física de este cuerpo, eso es temporal. Para los escogidos, la muerte no es ningún problema, porque serán resultados en cuerpos eternos y glorificados, un cuerpo superior a este cuerpo que nosotros tenemos. Un cuerpo igual al cuerpo glorificado de Jesucristo. Este cuerpo es temporal para esta manifestación que tenemos aquí en la tierra de cada hijo e hija de Dios, para hacer contacto con Cristo a la vida eterna y ser colocados dentro del cuerpo místico de Cristo y ser librados de la muerte. El que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas pasó de muerte a vida. Y ahora todos los primogénitos escritos en el cielo pertenecen al Israel celestial y tienen la bendición de la primogenitura. Y en la bendición de la primogenitura está el ser heredero de Dios y coherederos con Cristo Jesús, Señor nuestro. En la bendición de la primogenitura también está el sacerdocio del Nuevo Testamento. Por lo tanto, estos primogénitos del Nuevo Testamento son también los sacerdotes de Dios, con el sumo sacerdote de Dios, que es Jesucristo. El sumo sacerdote de Dios del templo celestial es Melquisedec, el cual es Jesucristo nuestro Salvador. Y de ese orden sacerdotal al cual Cristo pertenecemos todos nosotros también. Por tanto, estamos en la casa de Dios como estaban los levitas, los cuales representaban a los primogénitos de Dios para servir a Dios en la casa de Dios, allá en el Antiguo Testamento, y ahora en el Nuevo Testamento los primogénitos de Dios son también los sacerdotes en la casa de Dios, que es la iglesia de Jesucristo nuestro Salvador. ¿Y para qué estamos como primogénitos y como sacerdotes en la casa de Dios, la iglesia de Jesucristo? Para servir a Dios con toda nuestra alma en tiempo presente, en el tiempo que nos ha tocado vivir a nosotros. O sea que
estamos en esta tierra y estamos en la iglesia de Jesucristo con un propósito divino. No estamos para perder el tiempo, sino para servir a Dios en tiempo presente. Y ahora, en el Nuevo Testamento, la iglesia de Jesucristo, que son los escogidos de Dios, o que está formada por los escogidos de Dios, tiene la bendición de los primogénitos y la bendición de los levitas. La bendición del orden sacerdotal, representada en el orden levítico. Ahora, eso representaba el orden de Melquisedec. Y ahí, en ese orden de Melquisedec, estamos nosotros como sacerdotes de Dios por medio de Jesucristo. Somos sacerdotes con Cristo, pero Él es el mayor de todos porque Él es el sumo sacerdote. Él ha estado sirviendo a Dios en el templo celestial, haciendo intercesión como lo hacía el sumo sacerdote el día 10 del mes. Ahora, durante estos 2000 años aproximadamente que han transcurrido, Cristo ha estado en el cielo haciendo intercesión, o sea, haciendo un servicio a Dios en la perfecta voluntad de Dios y en favor de todos los escogidos de Dios, de todo el Israel celestial. Así como el sumo sacerdote llevaba a cabo una labor a favor del pueblo de Dios, del Israel terrenal. Y ahora encontramos que todavía Cristo está en el cielo haciendo un servicio a Dios en la perfecta voluntad de Dios en favor del Israel celestial, en favor de toda persona que tiene su nombre escrito en el cielo en el libro de la vida del Cordero. Y nosotros, en el templo espiritual de Cristo, que es su iglesia, estamos haciendo un servicio a Dios en la perfecta voluntad de Dios. Estamos sirviendo a Dios como sacerdotes de Dios del orden de Melquisedec, del cual Cristo es el sumo sacerdote. Por eso, todo servicio que hacemos a Dios lo hacemos por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. San Pablo decía: todo lo que hagáis, ya sea de palabras o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesucristo. Y ahora, como sacerdotes de Cristo y de su templo espiritual, servimos a Dios en tiempo presente. O sea, servimos a Dios en nuestro tiempo, como sirvieron a Dios los escogidos de Dios, los primogénitos y sacerdotes de Dios de cada edad, con el mensajero de cada edad. Y en este servicio, vean ustedes, se lleva a cabo no solamente la adoración a Dios con cánticos y oraciones a Dios y alabanzas a Dios, sino que también trabajamos en la obra de llevar el mensaje, la obra misionera o evangelística, llevando el mensaje por todos los lugares, para que la voz de Cristo llegue a los oídos y el corazón de las personas, y así las almas que son de Dios respondan a ese llamado y sean llamadas y juntadas en el cuerpo místico del Señor Jesucristo. Llevando el mensaje, estamos haciendo un servicio a Dios en la perfecta voluntad de Dios. Así fue de edad en edad con el mensajero y el grupo de cada edad. Estuvieron como sacerdotes ministrando la palabra de Cristo de cada edad. Y ahora nos ha tocado a nosotros en este tiempo final. Por lo tanto, trabajemos con gozo y agradecimiento a Dios por ser colocados en el cuerpo místico de Cristo como sacerdotes para servir
a Dios en tiempo presente. En el Antiguo Testamento los primogénitos no necesariamente tenían que ser los levitas, pero en los levitas estaban representados todos los primogénitos del pueblo hebreo. Y ahora los primogénitos del Israel celestial, los primogénitos de la Jerusalén celestial, son también los sacerdotes de Dios, del templo espiritual de Jesucristo, que es su iglesia. Y durante el reino milenial también estaremos sirviendo a Dios en tiempo presente. O sea, estaremos sirviendo a Dios en el milenio, en el reino milenial. Estaremos sirviéndole como reyes y como sacerdotes y como jueces también. Esas tres posiciones importantes las tendremos nosotros, y Cristo también estará como rey, como juez y como sumo sacerdote. Por lo tanto, vean ustedes, servimos a Dios en nuestro tiempo y nos da la oportunidad y el privilegio para servir a Dios en el reino milenial también. El que no sirva a Dios, estando en este cuerpo mortal que tenemos en la actualidad, no podrá tener el privilegio de servir a Dios en un cuerpo glorificado en el reino milenial. Tenemos que empezar por servir a Dios estando en estos cuerpos mortales, cuerpos terrenales, cuerpos temporales. Y ahora, sirviendo a Dios en el tiempo presente, reconocemos que estamos en el monte de Dios, el monte de Sión, que es la iglesia del Señor Jesucristo, como el monte Sinaí fue el monte de Dios de aquel tiempo. Y ahora, así como Moisés subió a la parte alta, a la cima del monte Sinaí, ahora vean ustedes, el ministerio de Moisés estaba ¿dónde? En el monte, estaba en la parte alta del monte. Y ahora, de etapa en etapa, la iglesia del Señor Cristo ha ido subiendo en ese monte de Sión y ha servido a Dios en sus diferentes etapas, y ahora ha subido a la etapa de la edad de la piedra angular, la parte más alta del monte de Dios. Cristo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Apocalipsis capítulo 4, verso 1. Y es en la parte alta del monte de Sión, la cima del monte de Sión, la edad de la piedra angular, que Cristo nos da a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. ¿Cómo lo hace? Cristo en Espíritu Santo, de edad en edad, por medio del mensajero de cada edad, les dio a conocer lo que tenían que conocer los escogidos de Dios en cada edad. Y para este tiempo final, Cristo en Espíritu Santo, por medio de su ángel mensajero, daría a conocer a su iglesia, a sus escogidos, en la edad de la piedra angular, las cosas que deben suceder en este tiempo final. Es ahí donde escuchamos la voz de Dios, como el pueblo hebreo y como Moisés escuchó la voz de Dios. ¿Dónde? En el monte Sinaí. ¿En qué parte? En la parte alta, en la cima del monte Sinaí. Y ahora, en la cima del monte de Sión, que es la edad de la piedra angular, escuchamos la voz de Cristo dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Y es ahí donde nos encontramos sirviendo a Dios en tiempo presente. Ya los que sirvieron a Dios en edades pasadas vivieron en la edad en que le tenían que servir a Dios mientras estaban en el cuerpo físico, en el cuerpo de carne. Ahora ya nosotros no tenemos que ir a una edad que ya pasó para servir a Dios, sino que tenemos que estar en la edad correspondiente a este tiempo para servir
a Dios en tiempo presente. Y la edad que está vigente es la edad de la piedra angular. Esa es la edad donde suben los escogidos de Dios y sirven a Dios en tiempo presente. Como sacerdotes de Cristo, servimos trabajando en su obra, y eso es ministrando como sacerdotes en el templo espiritual de Jesucristo, nuestro Salvador. Si fue un privilegio grande ser un sacerdote ya en el Antiguo Testamento, sirviendo en el tabernáculo que construyó Moisés y luego en el templo que construyó el rey Salomón, privilegio más grande es estar como un sacerdote en el templo de Cristo, sirviéndole a Dios a través de Jesucristo en su templo espiritual. Y ahora hemos visto quiénes son los primogénitos y también los levitas, los sacerdotes del Nuevo Testamento. Así es que la bendición que tenían los sacerdotes y los primogénitos del Antiguo Testamento reflejaba la bendición grande que tendrían los sacerdotes y los primogénitos del Nuevo Testamento. Y los sacerdotes y primogénitos del Nuevo Testamento son los miembros de la Iglesia del Señor Jesucristo. Y ahora, era una bendición grande ser parte del orden sacerdotal de Leví. Y ser parte del grupo de Coat era una bendición mayor. Y ahora, ser parte del grupo sacerdotal del Nuevo Testamento, del templo espiritual de Cristo, es un privilegio muy grande. Y ser parte del grupo sacerdotal del día postrero es aún mayor. Ahora, veamos, encontramos que Moisés y Aarón pertenecían a la línea de Coat, porque de esa línea de Coat vino Moisés. De Amram es de ese grupo. Por lo tanto, encontramos que la bendición grande para los que tenían que trabajar con el arca del pacto y el que podía entrar al lugar santísimo y estar frente al arca del pacto y llevar a cabo la labor del día de la expiación, que es el día 10 del mes séptimo de cada año, el día en que se presentaba el sumo sacerdote con la sangre de expiación del macho cabrío para hacer intercesión por todo el pueblo hebreo. Ahora, los pertenecientes a la descendencia de Coat eran los que podían también desmontar el arca del pacto, cubrirla con el velo del lugar santísimo, de la entrada al lugar santísimo, y cargar el arca del pacto. Y de entre todos los descendientes de Coat, siempre hubo uno que podía entrar al lugar santísimo para llevar a cabo el ministerio dentro del lugar santísimo, el cual fue Moisés y Aarón. Y de ahí viene el sumo sacerdote de la ascendencia de Aarón. Ahora, para este tiempo final, en el templo del Señor Jesucristo, en la parte alta del templo, en la parte alta del monte, así como Moisés subió allá, en la parte alta del monte Sinaí, Moisés tiene que subir y estar en la parte alta del monte de Sión. Por lo tanto, los ministerios de los dos olivos de Moisés y Elías tienen que estar ¿dónde? En la parte alta del monte de Sión, la
edad de la piedra angular. Para de ahí, Cristo hablarle al pueblo hebreo, luego de hablarle a su iglesia. Por lo tanto, el mensaje que ha de ir para el pueblo hebreo saldrá de la iglesia del Señor Jesucristo y saldrá de la edad de la piedra angular de la parte alta del monte de Sion. De ahí es que se revelará todo el mensaje a Moisés y de Moisés luego al pueblo hebreo, así como está establecido en el Éxodo capítulo 25, versos 20 en adelante dice: y los querubines, 19, harás pues un querubín en un extremo en un extremo y un querubín en el otro extremo, de una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus dos extremos. Y los querubines se extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Desde el lugar santísimo de medio de los dos querubines de oro, Dios le hablaba a Moisés todo lo que Moisés le tenía que decir al pueblo. Y desde el lugar santísimo, de sobre el arca del pacto, de sobre el propiciatorio, desde ahí, en el día postrero, le hablará Dios, Cristo, a Moisés, a los dos olivos, todo lo que tiene que ser hablado, tanto para el Israel celestial como para el Israel terrenal. Y ahora veamos, siendo que la iglesia del Señor Cristo es el templo espiritual de Cristo, está siendo construido ese templo, creado ese templo por Cristo en Espíritu Santo, de edad en edad. Por lo tanto, tiene que tener el mismo orden que tenía el que construyó Moisés y el que construyó el rey David. En el templo espiritual de Cristo se consolidan ambos templos, el templo que construyó Salomón y el tabernáculo que construyó Moisés. Y ahora no puede un templo ser dedicado a Dios si no tiene un lugar santísimo. Si no tiene lugar santísimo, no es un templo para Dios. Porque el lugar santísimo es el lugar en donde mora Dios y permanece en ese templo. Ahora, en edad, Cristo en el Espíritu Santo ha estado construyendo su templo usando instrumentos como los ángeles y mensajeros de cada edad y el pueblo de cada edad, en la labor en la cual han servido a Dios en tiempo presente, en la edad presente que les tocó vivir. Y están siendo construidos con piedras vivas que son seres humanos, personas, así como Cristo es la piedra viva que los edificadores desecharon, la piedra del ángulo. Los escogidos de Dios son piedras vivas también, porque a todo lo que Cristo es heredero, lo son también todos los escogidos de Dios, los primogénitos de Dios. Y ahora, de etapa en etapa, ha estado siendo construido el templo espiritual de Cristo, que es un templo para Dios morar en toda su plenitud en Espíritu Santo. Ya no se requerirá un templo como el que construyó el rey Salomón, ni un tabernáculo como el que construyó el profeta Moisés, porque Cristo está construyendo un nuevo templo con
piedras vivas, seres humanos. Ese es el templo ungido para el reino milenial y para toda la eternidad. Y ahora, ese templo tiene que ser dedicado a Dios en este tiempo final. Este templo espiritual va a tener una bendición muy grande en este tiempo final, porque es en este tiempo final donde Cristo, el Espíritu Santo, está construyendo la parte más importante de su templo, el lugar santísimo de su templo espiritual. Y así como Él construyó cada parte de su templo con seres humanos, piedras vivas, Él construye el lugar santísimo también con piedras vivas, seres humanos. Y así como hubo un territorio en cada etapa, en cada edad, hay un territorio en este tiempo final donde Él está construyendo esa parte del templo, el lugar santísimo, con piedras vivas latinoamericanas y caribeñas. Es en la América Latina y el Caribe donde Él está construyendo esa parte de su templo espiritual, está construyendo el lugar santísimo. Encontramos que también se extiende a otras naciones donde hay escogidos de Dios, a Norteamérica, a Europa, al continente africano y a otros lugares, naciones, pueblos y continentes también, donde se encuentren escogidos de Dios, para llamarlos y juntarlos y colocarlos ¿dónde? En su templo espiritual. ¿En qué parte? En el lugar santísimo de su templo espiritual, lugar que Él está construyendo con seres humanos en este tiempo final. Y ahora, este es el lugar donde el arca del pacto tiene que ser colocada como fue colocada en el tabernáculo que construyó Moisés, donde fue colocada en el lugar santísimo. Y en el templo que construyó el rey Salomón, donde fue colocada el arca del pacto, en el lugar santísimo también. ¿Y dónde tiene que ser colocada el arca del pacto? En el templo espiritual de Cristo, en el lugar santísimo también. Por lo tanto, en el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo, que es la etapa de la edad de la piedra angular, construida esa etapa con seres humanos, el arca del pacto Cristo es colocado. Ahora veamos este misterio de cómo el arca del pacto es colocada en el lugar santísimo del templo espiritual de Jesucristo nuestro Salvador. En el mensaje tratando de hacer el servicio a Dios fuera de su voluntad, dice el reverendo William Branham en la página 84 y 85, dice: Cristo es nuestra arca, la palabra. Ellos quieren su denominación. Él no puede. Noten, no puede ser llevado en carros nuevos denominacionales. Su mensaje no puede ir en el carro de una nueva denominación, cuando Él está supuesto a estar contenido y venir en el corazón de un profeta. Cristo, la palabra del arca del pacto, no puede venir en otra forma sino en el corazón de un profeta. Así vino pasando por su templo, del atrio al lugar santo y del lugar santo, en este tiempo final, al lugar santísimo. Ha venido en el corazón de cada mensajero, de cada edad, pasando de una edad a otra hasta llegar a nuestro tiempo. Y al llegar a nuestro tiempo, se llega a la edad de la piedra angular, que es el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo. Y tiene que ser colocada el arca del pacto, Cristo, la palabra, dentro del lugar santísimo, y por esa causa tiene que venir en el corazón de un hombre, de un profeta,
Cristo, la palabra, para ser colocado dentro del lugar santísimo de su templo espiritual, ser colocado dentro de la edad de la piedra angular, dentro de los escogidos del día posterior. Y ahora, en la página 85, dice el penúltimo párrafo, dice: hay tan solo un arca, ese es Jesucristo, y Él es la palabra. Noten, Dios le dijo al profeta, dijo: come el rollo, en el Antiguo Testamento. Al profeta del Nuevo Testamento, Él le dijo: come el librito. ¿Por qué? Para que el profeta y la palabra fueran uno. ¿Ve? Ese es el arca, la palabra de Dios. Y ahora, el título de propiedad, el libro de los 7 sellos, es dado a comer a un hombre, a un profeta, para que se haga carne en él y se haga uno con él. El título de propiedad. Y entre, ¿dónde? Al lugar santísimo de su templo espiritual. Al lugar santísimo del templo espiritual de Cristo viene la palabra en el corazón de ese que se come el libro, y así coloca Cristo, el Espíritu Santo, el arca, la palabra dentro del lugar santísimo del templo espiritual de Cristo. Y así, como cada mensajero lleva a cabo un servicio a Dios dentro de la perfecta voluntad de Dios, con el grupo de su edad, el cual trabajó dentro de la perfecta voluntad de Dios, en este tiempo final, el ángel del sello del Cristo, que es el que obtiene esta bendición de comerse ese librito, estará haciendo un servicio a Dios en la perfecta voluntad de Dios. Estará sirviendo a Dios en tiempo presente. El tiempo presente es la edad de la piedra angular, la edad del lugar santísimo del templo espiritual de Cristo. Y los escogidos que estarán ahí con Él estarán sirviendo a Dios en tiempo presente. Estarán trabajando en la obra de Cristo, porque son sacerdotes para trabajar en toda esa labor de Cristo correspondiente a este tiempo final. Y todos estaremos sirviendo a Dios en tiempo presente. Y ahora, toda persona que quiere servir a Dios, tiene que servir a Dios en tiempo presente. Tiene que servir a Dios en el tiempo presente que le toca vivir y en la edad que está presente en el tiempo en que esa persona está viviendo. Y ahora nosotros estamos sirviendo a Dios en tiempo presente, en edad presente y en el cuerpo místico de Cristo, en la etapa del lugar santísimo, que es la etapa presente del cuerpo místico de Cristo. Y ahora hemos visto este misterio de estar sirviendo a Dios en tiempo presente. No podemos estar sirviendo a Dios en una edad que ya pasó, porque ya la labor que tenía que hacer esa edad ya la hizo, y todo lo que iba a ofrecer a Dios ya se lo ofreció. Ya los adoradores pasan a otra edad para servir a Dios en tiempo presente. Así es que la iglesia del Señor Jesucristo ha ido pasando de edad en edad y de gloria en gloria, sirviendo a Dios siempre en tiempo presente. Es muy importante saber el tiempo que a uno le toca vivir, tanto como edad, como también como la parte del cuerpo místico que le toca vivir. Y también tiene que estar consciente la persona
que es un sacerdote de Cristo en el templo espiritual de Jesucristo, para servir a Dios en la casa de Dios, la iglesia del Señor Jesucristo. Recuerden que dentro del templo no era permitido a otras personas entrar para trabajar en la labor que les tocaba a los sacerdotes. Y ahora, la labor que les toca a los sacerdotes del Nuevo Testamento nos toca a nosotros en este tiempo final, como les tocó a los miembros del cuerpo místico de Cristo con el mensajero de cada edad en edades pasadas. Y ahora, con gozo de corazón y agradecimiento a Dios y temor y temblor, sirvamos a Cristo, sirvamos a Dios en tiempo presente. Cristo dice que donde Él está, estará también ¿quién? Su servidor. Y también Él dice, si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Así como servían a Aarón y por consiguiente a Dios, los sacerdotes que habían sido dados a Aarón para la labor del ministerio, así todos los sacerdotes que han sido dados a Cristo, el sumo sacerdote del templo celestial, servimos a Cristo y por consiguiente estamos sirviendo a Dios en la labor correspondiente a nuestro tiempo y en la adoración correspondiente a nuestro tiempo. Y ahora vamos a ver aquí una pregunta que hizo el reverendo William Branham en la página 167 del libro de citas, Barbo 1491. Esto es un extracto del mensaje El único lugar provisto de Dios para adorar, predicado el 28 de noviembre de 1965, o sea, el mes antes de la partida del reverendo William Branham. Dice: ninguna levadura entre ustedes. Eso trae la plenitud entera de la deidad corporalmente entre ustedes. No podía hacerlo en la edad de Lutero, no podía hacerlo en la edad de Wesley, no podía hacerlo en la edad pentecostal. Pero en el día cuando el Hijo del Hombre será manifiesto, revelado, regresa a la iglesia, junto con la entera deidad de Dios entre su gente, mostrando las mismas señales visibles, manifestándose como Él hizo al principio, cuando Él fue manifestado en la tierra en una forma de un profeta Dios. Oh, gloria, prometido por Malaquías 4, prometido por el resto de las Escrituras. ¿En dónde adoran ustedes? La casa de Dios, sentados en tiempo presente. Dentro de la casa de Dios, la iglesia de Jesucristo, es que se adora a Dios. Ese es el lugar para las personas estar ahí, porque la iglesia de Jesucristo es el cuerpo místico de Cristo, es el mismo Cristo en forma de su iglesia. Y ahí están colocados los escogidos de Dios, cada uno en su tiempo, adorando a Dios. Y ahora en este tiempo, ¿dónde están los que adoran en la casa de Dios, la iglesia de Jesucristo, en tiempo presente? Pues aquí estamos adorando a Dios en tiempo presente, en la edad presente, que es la edad de la piedra angular. No estamos adorando en la edad luterana, wesleyana o pentecostal, sino en la edad de la piedra angular. Esa es nuestra edad para adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y así estar sirviendo y adorando a Dios
en tiempo presente. Sirviendo a Dios en tiempo presente. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes dándoles testimonio de nuestro tema, sirviéndole a Dios en tiempo presente. Y que Dios reciba todo nuestro servicio que ofrecemos a Él y toda nuestra adoración que ofrecemos a Él, porque la hacemos en tiempo presente, en la edad presente de la piedra angular, y lo hacemos con toda nuestra alma y con gozo, sirviéndole y adorándole en este tiempo en el cual nos ha tocado vivir. Que Dios, por medio de Cristo, reciba nuestra adoración y nuestro servicio y nos continúe usando grandemente en su obra. Que toda labor, todo servicio que hagamos para Él, lo hagamos ungido con su Espíritu Santo y nos use grandemente su obra en este tiempo final. Y les bendigo a ustedes y a mí, espiritualmente y materialmente, y nos use grandemente su obra en este tiempo final. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Sirviéndole a Dios en tiempo presente. Continuaremos ya en la próxima actividad en la tarde con lo que va en hilaridad con este tema. Ore mucho por mí para que Él me dé todo lo que debo hablar en la próxima actividad, que será dentro de 1 hora u hora y media que ordenemos. Ya a las 3 estaremos aquí, así es que ore mucho por mí para que Él me dé todo lo que debo hablar en la tarde. Sigamos orando también por nuestro hermano Cardona, para que siga recuperándose, ya pronto lo tengamos con nosotros. Y los que están colaborando en esta ofrenda de amor para él, para todos sus gastos, pueden continuar haciéndolo y pueden comunicarse con nuestra hermana Abigail, Abby, de la oficina misionera, o Erika también, mi esposa Erika, o pueden colocarlo en algún sobrecito, escribiéndole claro para qué propósito es esa ofrenda que ustedes están aportando, y colocarla en el lugar donde siempre se echan las ofrendas. Luego será colocado aparte ese sobre y usado en aquello para lo cual usted dio esa ofrenda. Ya estamos casi para comenzar el segundo mes del nuevo año. El tiempo se nos está pasando muy rápido, pero nosotros tenemos que ser rápidos también, trabajando en la obra de Cristo, sirviéndole en la obra de Cristo en este tiempo presente. Así es que aprovechemos bien los días que nos quedan todavía aquí, para que sirvamos con amor divino a Cristo en tiempo presente. Bueno, que Dios les continúe bendiciendo a todos, que Dios sane a los enfermos que estén entre nosotros, que les dé fe para creer con toda su alma y creer firmemente que Cristo ya los sanó a ustedes y a mí en la cruz del Calvario. Ya Él lo hizo allá. Ahora lo que todos necesitamos es tener esa fe de Cristo, no es fe nuestra sino de Cristo, para que se materialice en nosotros esa sanidad.
y que Cristo restaure totalmente a nuestro hermano Cardona y lo traiga nuevamente a estar con nosotros en Puerto Rico. En el nombre eterno del Señor Jesucristo, amén y amén. Bueno, nos veremos a la tarde, Dios mediante, a las 3 de la tarde, Dios mediante, en la próxima actividad. Que Dios les bendiga y les guarde a todos. Esa paz que busqué, solo en él encontré la felicidad. Que pueden tomar asiento para así concluir con un cántico, y que deseamos hacer, cantarle al Rey de Reyes, Señor de Señores, al Ángel del Pacto, porque nos ha hecho sacerdotes en su templo, y que siempre venimos aquí con deseo de alabarle a Él cuando venimos aquí en cada actividad. Así que todos los sacerdotes, ese es el deseo de cada uno de nosotros, alabarle a Él. Así que yo quiero cantarle a mi Rey. Entre mi reposo, porque fuiste fiel, yo te seguiré, aunque en el camino hayan solo espinas, yo te seguiré, confiando siempre que tú me llamaste a seguir tus pasos para así vivir. Yo quiero cantar, yo quiero alabarle al ángel del pacto, a ese gran yo soy, pues allá en el cielo él me dirá ese día, entre mi reposo, porque fuiste fiel. Oh dulce Señor, cuando yo te amo, no hay otra expresión para ti, Señor. Si yo fuera el arpa, tú la tocarías y así cantarías una dulce canción. Yo quiero cantarle, yo quiero alabarle al ángel del pacto, a ese gran yo soy, pues allá en el cielo él me dirá ese día, entre mi reposo, porque fuiste fiel. Yo alabo su nombre, nombre que él me ha dado, y todos sus hijos lo recibirán. Él dijo a los suyos, no temas manada, manada
pues allá en el cielo Él me dirá ese día, entre mi reposo, porque fuiste fiel. Oh dulce Señor, cuánto yo te amo, no hay otra expresión para ti, Señor. Si yo fuera el arpa, tú la tocarías y así cantarías una dulce canción. Yo quiero cantarle, yo quiero alabarle al ángel del pacto, a ese gran yo soy, pues allá en el cielo Él pedirá ese día, entre mi reposo, porque fuiste fiel. Oh dulce Señor, cuando yo te amo, no hay otra expresión para ti, Señor. Si yo fuera el arpa, tú la tocarías y así cantarías una dulce canción. Yo quiero cantarle, yo quiero alabarle el pacto de gran yo soy, pues allá en el cielo Él me dirá ese día, entre mi reposo, porque fuiste fiel. Yo alabo su nombre, nombre que Él me ha dado, y todos sus hijos lo recibirán. Él dijo a los suyos, no temas manada pequeña, contigo yo estoy. Yo quiero cantarle, yo quiero alabarle al ángel del pacto, a ese gran yo soy, pues allá en el cielo Él me dirá ese día, entre mi reposo, porque fuiste fiel. Yo quiero cantarle, yo quiero alabarle al ángel del pacto, a ese gran yo soy, pues allá en el cielo Él me dirá ese día, entre mi reposo, porque fuiste fiel. Yo quiero cantarle, yo quiero alabarle al ángel del pacto, a ese gran yo soy, pues allá en el cielo Él me dirá ese día, entre mi reposo, porque fuiste fiel. Entre mi reposo, porque fuiste fiel. Que cuando dan gracias a Dios de servirle a un Dios como el nuestro, y así hemos estado recibiendo todas sus bendiciones como sacerdotes de Él en este día postrero, y por eso podemos alabarle a Él con alegría de corazón, libremente, y así recibimos todas estas bendiciones que Él tiene para cada uno de nosotros en este tiempo final. Así que vamos entonces a estar de pie para ser despedidos a nuestros hogares. Aquí tengo 3 peticiones que me han dado. La hermana Ginny está hospitalizada en el Menonita, y aquí una familia que está pidiendo por un problema que tiene con su hijo, y también la nieta de Bermejo, el hermano Bermejo, piden la oración por su mamá, la cual se encuentra con problemas de salud. Así que estaremos orando por estas 3 personas en esta tarde, y también pedimos al Señor que nos ayude para nosotros tener salud física para poder seguir trabajando en su programa en este día postrero. Así que, Padre eterno, nuestro amado Señor Jesucristo, te damos gracias por esta gran bendición, Señor, de poderte adorar en tiempo presente, y así podemos cantarte, glorificarte, alabanzas a tu nombre, Señor, en este tiempo, y así con este gozo recibir todas las bendiciones que tú nos has estado dando en este día postrero. Y así te pedimos, Señor, tú sigas usando a nuestro hermano William, dándole salud y fortaleza en su garganta, para que Él nos pueda seguir, pueda continuar trayéndonos todas estas bendiciones del día postrero, todas estas cosas que están sucediendo,
y así nosotros las podamos recibir en nuestras almas y podamos trabajar ahí en ese lugar santísimo juntamente con Él, llevando a cabo todas estas labores que se tienen que llevar a cabo para bendición de tu pueblo, de tu iglesia, y así todas las personas puedan recibir esta gran bendición siendo dada en este tiempo final. Gracias, Señor, te pedimos tú le des salud y fortaleza nuevamente a las 3, cuando Él estará nuevamente trayéndonos tu palabra, para que así nosotros la recibamos en nuestras almas, se haga carne, se materialice esa palabra en nuestras vidas y podamos seguir adelante hasta recibir nuestra transformación. Gracias, Señor, también te pedimos por los ministros que han estado llevando a cabo bautismos. Tú le des salud y fortaleza en esta tarde, para que ellos también den esta bendición a todos nuestros hermanos que han de ser bautizados en tu nombre y puedan recibir todas estas bendiciones que están viniendo desde tu trono, desde esa dimensión celestial para todos tus hijos en este tiempo final. Gracias, Señor. Ahora te pedimos por estas personas que han pedido esta petición. Esperamos, Señor, que tú seas con ellos y puedan estar con nosotros nuevamente, recibir su salud y poder recibir todas estas bendiciones que tú has estado dándonos a cada uno de nosotros en este tiempo en el cual vivimos. Gracias, Señor. Ahora te pedimos nos despidas en paz a nuestros hogares y nos permitas estar aquí nuevamente a las 3 para seguir recibiendo tu bendición cuando estaremos aquí adorándote, alabándote nuevamente, para así recibir todas tus bendiciones en nuestras almas. Gracias, Señor. Todo esto lo pedimos en el nombre eterno de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén y amén.